Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Bendito Señor. sea Dios. Dios es Bendito sea precioso Dios. y maravilloso. Amén. Bendecidos todos, es un gusto poder estar con ustedes un día más. Gloria a Dios, para poder compartir la palabra que tanto saboreamos y amamos y la tenemos en nuestro corazón. Es un gran gozo poder compartir con ustedes. Y en esta mañana, después de haber orado Amén. por todos ustedes y declarado para que reciban entendimiento, para que reciban espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, pues le damos gracias a Dios por todos aquellos que pueden conectarse para poder oír esta palabra preciosa que vamos a traer esta mañana. Y vamos a estar hablando de la necesidad de permanecer oyendo, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Tenemos necesidad de permanecer en lo que oímos. Y vamos a hablar de eso. Este es el consejo de Dios. Exactamente. Que permanezcamos oyendo la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, Amén. la permanencia es nuestro estilo de vida. Así mismo es. Así que bueno, entonces vamos a hacer un poquito de repaso para que podamos seguir entendiendo lo que queremos decir. Estuvimos aprendiendo, precisamente la semana pasada, estuvimos aprendiendo de oír la sustancia que está dentro de nosotros. Amén. Y para los que no lo han oído, qué bueno que la oigan para poder entender el resto de las cosas que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo aprendemos a oír la sustancia que está puesta dentro de nosotros? Dijimos que la sustancia es la fe, ¿verdad? La fe que depositó Dios dentro de nosotros antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios depositó una medida de fe. Amén. Y es la medida de fe que cada uno de nosotros necesitamos para vivir en este mundo, para cada situación y circunstancia que se venga a nuestra vida. Nosotros tenemos una medida de fe ya puesta por Dios para poder solucionar y para poder salir de esa situación victoriosos, porque Dios nos ama y Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Somos espíritu y Él trata con nosotros en nuestro espíritu. Así que la fe está amalgamada con la sustancia y la fe van juntas de la mano, ¿verdad? Porque la fe cree en esa sustancia que fue depositada. ¿Qué es la sustancia? Son todas las promesas que Dios nos dio, todo lo que Dios nos habló, lo que Él dijo que éramos, quién es Él, qué estamos supuestos a hacer en esta vida, cuál es nuestra carrera, cuál es el motivo de vivir aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, todo eso está puesto dentro de nosotros. Lo que sucede, o lo que sucedió, es que cuando fuimos venidos en este cuerpo, cuando fuimos metidos, acuérdense, somos espíritu, ¿okay? Hechos perfectos en la voluntad de Dios, de acuerdo a su imagen y semejanza, donde Él llenó y depositó en nuestro espíritu todas estas cosas. Toda esta sustancia, ¿qué es la sustancia? Dijimos que era una semilla comprimida. Todo está allí comprimido para que nosotros, a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que la necesidad se presente, podamos sacarla. Así es. Sacarla y declararla y creerla para que eso que está aquí adentro se manifieste. Amén. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a hacer esto. Entonces, resulta ser que todo lo que Él nos habló fue en el Espíritu. Amén. Y como es en el Espíritu, cuando vinimos a este cuerpo, lo que sucedió es que comenzamos a dejar de oír esa palabra que Él nos habló. Y al no oír palabra de Dios, al no oír las promesas de Dios, al no estar oyendo continuamente, porque nacimos en este cuerpo, quién sabe en qué país, quién sabe con qué familia, quién sabe rodeado con quién personas, dejamos de oír estas cosas y entonces nos quedamos sordos espirituales. Eso es lo que le pasó al ser humano. Quedó sordo espiritualmente, dejó de oír y por cuanto dejó de oír, quedó sordo y ciego espiritual. Entonces quedó como desconectado de eso que Dios había depositado. Cuando nosotros venimos al Señor es cuando tenemos la necesidad de continuar todo el tiempo, de permanecer oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es la necesidad de permanecer oyendo? Porque cuando uno oye, dijimos,
que el oído ese espiritual que se quedó sordo comienza a abrirse. ¿Por qué? Porque lo que oímos, cuando oímos palabra revelada de Dios, amén, eso es importante, oír palabras reveladas, porque podemos oír religiosamente la escritura, leyendo, alguien que está leyendo, alguien que está citando versos bíblicos, y de pronto nos entra por aquí, nos sale por acá, porque no está revelada. ¿Qué quiere decir revelada? Revelada quiere decir que es una palabra que cuando entra, enciende tu luz. Enciende la luz para que puedas ver, para que comiences a ver otra vez. Te enciende esa luz dentro. Y Jesús lo dijo, que nosotros somos luces y que nuestra luz no la debemos esconder debajo de la mesa, sino que debemos ponerla sobre la mesa para alumbrar todo lo que esté en casa, o sea, todo lo que esté alrededor tuyo, todos los que tienen contacto contigo, los que te oyen, los que te ven. Entonces esa luz tiene que alumbrar a los demás. Por eso cuando uno habla palabra revelada, quiere decir que Dios te la reveló. Dios te alumbró. Así es. Dios te mostró la verdad. Así te demostró el origen. Entonces, la necesidad de permanecer oyendo, aún la gente, puede haber personas que dicen, yo no sé nada, nunca me hablaron nada de Dios, yo no conozco nada, no sé nada, no sé de qué hablan, no entiendo nada. Está bien, no te preocupes. Todo lo que necesitas es que si tú tienes un poco de curiosidad, que aunque no entiendes y no sepas, entonces, yo tengo curiosidad de saber qué es lo que hablan. Entonces, te incito a que te permanezcas oyendo y oyendo. Porque esa palabra que tú oyes es la palabra que va a entrar por tu oído. Así y si tú la oyes con atención, con esa curiosidad de decir, quiero entender qué es esto. Amén. ¿Qué están hablando? Esa palabra va a entrar por tus oídos. Va a entrar tan profundo porque es la única llave que abre ese oído espiritual, porque esa palabra revelada que hablamos, o que cualquier persona que hable palabra revelada te hable, tú la oyes, y esa es la única que va a abrir tu oído espiritual, es la llave que abre tu oído espiritual y se conecta, se conecta, es encontrarte tú aquí en la tierra con tu cuerpo celestial espiritual, con tu habitación espiritual, con quien tú eres espiritualmente, con quien Dios hizo. Debemos conectarnos con ese cuerpo celestial, como habló Pablo. Debemos conectarnos con ese cuerpo espiritual, con quien somos espirituales. ¿Por qué? Porque una vez que nos conectamos, es cuando la fe se conecta con esa sustancia. Y entonces la fe, creyendo en esa sustancia porque se le fue revelado, entonces comienza a sacar hacia afuera a través de este cuerpo humano y a través de esta voz que suena, comienza a sacar hacia afuera los tesoros que están dentro, los tesoros que Dios depositó, las verdades que Dios depositó adentro de nosotros. Empezamos a hablarla y a declararla, a tal punto que nuestra alma, que estuvo viciada y está viciada muchas veces la carne y toda nuestra alma con tantas cosas de este mundo, pueda ella también, el alma, convertirse a eso que estamos hablando. Limpiarse y convertirse. ¿Para qué? Para que juntos, entonces nosotros con toda fe podamos declarar y declarar y declarar. ¿Para qué? Para que se manifieste. Amén. Para que sea manifiesto en este mundo, en nuestra vida, las cosas que el Padre nos habló en el Espíritu. Por eso es necesario permanecer, seguir oyendo. Amén. Y esto es un estilo de vida. Claro que sí. La Biblia nos muestra claramente, y el consejo de Dios por sus hombres, el consejo de Dios por medio del Espíritu Santo hacia sus hombres y hacia sus mujeres, nos muestra un estilo de vida. Así es. Y el estilo de vida se llama permanencia. Permanencia. ¿Permanencia en qué? Permanencia en lo que oíste. Así es. Porque lo que vas permaneciendo te va siendo transformado, vas comenzando a escuchar lo que fue depositado en tu vida antes de la fundación del mundo. Así es. Y comienzas a manifestarlo en fe, porque te vino conocimiento, claro, porque permanecimos. Ese es el estilo de vida del nacido de nuevo. Así es. Del que ha recibido palabra revelada. Es permanecer
Permanecer en Cristo, permanecer en la palabra. Amén. Y en lo que te ha sido mostrado, en lo que te ha sido revelado, para que entonces se pueda comenzar a manifestar ese tesoro que Dios puso dentro nuestro, en nuestro espíritu. Así es. Cuando nosotros nacimos de nuevo y regresamos al Padre, entendemos esto, porque la palabra es nuestra comida. Exacto. ¿Verdad? Nuestra comida. Entonces, ¿por qué? Porque somos espíritu y la palabra revelada es espíritu que se mete dentro de nosotros. Mientras nosotros espíritu, está el espíritu dentro de mí, también parte de mi espíritu está con el Padre, está sentado en lugares celestiales. Porque Jesucristo cuando resucitó nos resucitó y parte de nuestro espíritu está allá. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, conectarnos con la verdad del espíritu que está sentado en lugares celestiales reinando. Cuando nosotros miramos aquí en nuestra carne y nuestras vidas normales de la carne, no nos cuesta entender, pero cuando por la fe, por la permanencia de oír y de oír y de oír, entonces nosotros tenemos esa habilidad de poder sacar esa sustancia porque nos conectamos con ese cuerpo espiritual nuestro que está sentado en lugares celestiales y podemos sacar hacia afuera. Entonces cualquier persona, por supuesto, que no entienda nada, sigue oyendo, porque la palabra de Dios dice que cuando tú oyes, ¿qué dijo Pablo a los Efesios? Levántate de los muertos. Exacto. Levántate de entre los muertos. Levántate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, dice que no seas, mira que estés atento, que atentamente oigas, que mires atentamente la palabra. ¿Por qué? Para que seas sabio. Exacto. Entonces vamos a leer en esta mañana en Proverbios capítulo 2. Para que veamos la importancia de la palabra, de oír esta palabra. En Proverbios capítulo 2, el verso 1, dice así, comenzamos leyendo: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Ves? Si recibieres mis palabras y guardares mis mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento, ¿qué? Tu oído. Ahí es la importancia de que estés atento. Quiero oír, quiero entender, quiero saber lo que Dios dice. Y pones toda la atención porque le das importancia, porque le das valor a lo que estás oyendo. Porque entiendes que es palabra que salió de la boca de Dios. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Inclina tu corazón a la prudencia, sé prudente, ponte a oír, que hay necesidad. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, si la buscásemos como buscamos el dinero. Al ser humano cuánto le gusta el dinero, porque necesitamos el dinero, ¿verdad? Así es. Necesitamos el dinero para todas las cosas que tenemos que hacer. Cuánto esfuerzo se hace por para el dinero. Comer, para saciarnos, para disfrutar, para pagar, para vivir. Para vivir. El dinero se necesita. Entonces lo buscamos. Pero dice, si lo buscares como al dinero, con ese interés. Si lo buscásemos como al dinero, ¿verdad? El dinero, cuando lo buscamos porque nos hace falta, nos produce un estilo de vida. Así es. Nos produce un estilo de vida. Un buen estilo de vida, un mediocre estilo de vida, un estilo de vida bajo, pero produce algo. El que busca encuentra. Así es. Entonces, el buscar en la palabra, sabiendo que es la vida del Espíritu, va a producir también un estilo de vida. Así es. Puede ser un estilo de vida bueno, puede ser un estilo de vida no tan bueno. Es decir, todo lo que recibimos va de acuerdo con nuestro entendimiento. Así es. Y como nosotros nos comportamos frente a ese entendimiento. Amén. Si Dios dice permanecer,
pues, ¿qué yo voy a hacer? Voy a permanecer en la palabra, estudiando, escuchando, volviendo a escuchar, porque esto va a producir un estilo de vida de acuerdo a la palabra. Entonces, es importante lo que estamos hablando. Así es. Es muy importante. Es muy importante la necesidad de permanecer oyendo. Exacto. Permanecer oyendo la palabra de Dios, porque es la que transforma nuestras vidas. Dice, entonces, si la buscares como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Ves? Si nos mantenemos oyendo, vamos Exacto. a encontrar el conocimiento de Dios. Vamos a encontrar lo que el Dios puso dentro nuestro. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Caminar rectamente es caminar de acuerdo a la palabra. Y mientras caminamos de acuerdo a la palabra, Dios es nuestro escudo. Podrá venir muchos ataques, muchos opresores, muchos problemas, pero todo Dios nos cubre, nos salva si caminamos en la palabra. Él es fiel. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. De oír la palabra, dijimos anteriormente también, comenzamos a conocer el carácter de Dios. Exacto. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo obra Dios? Entonces, aprendemos el buen camino. Dice el verso 10, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. ¿Ves que tiene que entrar? Tiene que entrar y entra por el oído. Entra por el oír. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. La sabiduría es la palabra. La sabiduría es Jesús. Es el verbo. Es el verbo de Dios. Hay un momento en este seguimiento a la palabra que la sabiduría se va a hacer presente. Así es. Y va a golpear la puerta de tu entendimiento. Así mismo es. ¿La abrís o no la abrís? Amén. Es que yo estoy a la puerta y llamo. Así es. Si alguno abre la puerta. Si abre la puerta y lo invitas. Así es. No, así es. Esta actitud de búsqueda es una actitud de invitarlo. Porque el que busca encuentra. Así es. Es una actitud de invitarlo. Tú golpearon, abriste, le estás dando la bienvenida a tu ser, a lo que tú creíste, para que puedas comenzar a escuchar aquí adentro y no aquí arriba. Exacto, exacto. En el momento que nosotros doblegamos o abrimos la puerta a nuestra voluntad para oír la voluntad de Dios, ese conocimiento o esa palabra revelada se conecta con lo que ya fue depositado antes de la fundación del mundo. Pastor, hay una palabra aquí que me salta. Entonces dice, es tan poderoso, tan precioso. Una de las excusas, si podemos decir así, o quizás sea una realidad para muchas personas, ojalá nos estés escuchando en esta mañana, para poderte ayudar a si es una excusa, cambiarla, y si es una realidad en tu vida, tengas la solución para poder entender. Escucha esto. Dice, tú estabas leyendo Proverbios 2. Sí, el verso 10 estabas en el verso 10. El verso 10. Pero yo quiero leer un poquito antes, donde dice, ese escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces dice, entonces, decí conmigo, pastora, entonces, hay un momento en esta vida de búsqueda que entonces hay un momento en el cual te va a amanecer. Nosotros usamos mucho esa manera de expresarnos. Te va a amanecer. De pronto te va a amanecer lo que estás buscando. Así es. Dice, y entenderás. ¿Cuántas veces no entendíamos la palabra? Así es. Pero permanecimos en esta búsqueda
Y en un momento se te abrió. Así es. Y comenzaste, dice, entonces hay un momento en el cual viene el entendimiento. Y comienzas a entender lo que nunca entendiste antes. Así es. Oí lo que te decía ahora, lo que quizás ningún hombre te pueda explicar. Porque para eso está el Espíritu Santo. Así es. Entonces llegó el momento que el entendimiento, que es el Espíritu Santo, Así es. el que te enseña, el maestro por excelencia, el que te enseña las Escrituras, vas a comenzar a entender qué cosa: justicia, juicio y equidad. Balance. Vas a comenzar a entender la justicia de Dios. Porque dice la palabra que Él nos hizo la justicia de Dios en Cristo. Comenzarás a entender qué cosa: la justicia de Dios en nuestras vidas. Porque finalmente, cuando venga el entendimiento, vas a entender que tú fuiste hecho la justicia de Dios. Así es. En Cristo. Escucha. Dice juicio. Juicio. Cuando hablamos de juicio, hablamos de un comportamiento. Hablamos de un estilo de vida. Así es. De una persona que fue perdonada, justificada, vive, tiene un juicio, tiene un comportamiento diferente al que no lo es. Así es. El que no lo es no le importa nada porque no conoce nada. Así es. Pero nosotros, cuando venimos a entender juicio, entendemos que hubo un juicio para podernos rescatar. Y que ese juicio va a producir un estilo de vida. O la palabra entender. Entenderá justicia, juicio y equidad. Y todo buen camino. Así es. Oh, gracias, Señor. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón. ¿Dónde estaba antes de que entrase a tu corazón? Fuera de tu corazón. Fuera. Ella entra. La Biblia dice, en Corintios dice que Dios nos hizo a Jesús sabiduría, inteligencia. Entonces, la sabiduría quiere entrar. Así es. Es una persona. Esto es una realidad. Y yo lo veo sencillo. Ajá. Lo veo claro. Exacto. Y queremos exponerlo lo más claro posible. Ajá. Para que sea sencillo del entender. Claro. Porque el entender de que esto trabaja así. Si te enseñamos del A, B, C, D, te lo enseñamos cómo va una cosa a la otra, porque nos gusta enseñar el cómo. Claro. El cómo llegar ahí. A eso lo llamó Dios. El cómo llegar a eso, cómo sobrevivir en la palabra, en cómo permanecer en la palabra. Y es oyendo. Indudablemente eso tiene que ir con la fe, creyendo. Hay muchas cosas de complemento, pero hoy estamos hablando de la necesidad de permanecer oyendo. Hay necesidad de no dejar nunca de oír. Exacto. Tenemos necesidad porque estamos en un cuerpo malicioso, por así decirlo, que está acostumbrado a las cosas corruptas. Y entonces nuestro cuerpo lo vamos aislando y aislando más cada vez que oímos. En el espíritu. No se trata de sentarte y oír religiosamente 4 palabras y cantar y aplaudir un poquito y irte, ¡ay, qué bonito que estuvo! No se trata de eso. Porque eso solamente aquí en la carne te mueve las emociones, te pone contento en la carne, y estuviste lindo, qué bonito, pero te fuiste y no te llevaste nada. No te quedó nada. La intención de repetir estas cosas para nosotros es que aprendas, entiendas, comprendas de que la necesidad de permanecer oyendo es algo impresionantemente importante. Por eso que Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque hay un oír especial, y es el oír de decir yo quiero y entender. Amén. Aquí dice, en el verso 10 estábamos leyendo, cuando la sabiduría entrar en tu corazón.
Y hablamos que el corazón puede ser nuestra alma, nuestra mente, además del corazón espíritu, el corazón de la carne, cardiovascular. Sino que dice entrar en tu corazón y entra, si entra, te lo vuelve a decir, si entrare, tiene que entrar dentro de ti, sí. Tiene que entrar, y como te dije, no que entre por aquí, salga por acá, sino que entre el corazón. ¿Qué quiere decir que entre el corazón? Que tú la abraces, que tú la medites, amén, que tú te quedes pensando, que cuando te acuestas aún por la noche, vuelves y piensas en el verso que se te habló, que oíste, lo piensas, lo meditas, hablas con Dios. Revélame, Señor, muéstrame. Y lo dices, y lo dices, y lo dices. ¿Por qué te lo estás grabando? Porque lo estás atesorando. Dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia o el conocimiento fuere grata a tu alma. Oh, el conocimiento tiene que ser grato a tu alma. El conocer, el estudiar, el averiguar, el indagar, el escudriñar, tiene que ser grato a tu alma. Si no te ha gustado leer, si no te ha gustado estudiar, si no te ha gustado escudriñar, hazte el propósito, pídele a Dios que te dé, eso te iba a decir, que te dé ese gusto, que te dé ese deseo, pídeselo y Él te lo da, porque Él está deseoso de que tú lo hagas. Si tú se lo pides, Señor, no me gusta leer, nunca me gustó leer, los libros me cansan, pero ¿sabes qué? Quiero poder leer con gusto, enséñame a leer. Ayúdame a leer. Es que hay promesas para eso. Así es. Porque la palabra que tú usaste ahora dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. Es decir, el mismo entendimiento de la palabra va a producir el que quieramos. Así es. Que sea grata a nuestra vida. Y como tú dijiste, es cuestión de desarrollar una relación con el Señor. Porque la Biblia nos da hasta un termómetro, dice, el nacido de nuevo tiene deseo por la palabra. Exacto. Si no tienes deseo por la palabra, es posible que capaz que te confundieron o fuiste a un lugar que te predicaron religión o no has entendido todavía, pero en esta mañana Dios te invita. Así es. Tú dile, Señor, ahí dice, cuando la ciencia, que quiere decir conocimiento, fuese grata a mi vida. Entonces, si yo veo que es grata a mi esposa, que es grata al hermano aquel, que es grata al otro hermano, que es grata al diácono, que es grata al pastor, que es grata al apóstol, entonces yo también soy tu hijo. Habla con Dios así. Exacto. Yo soy tu hijo. Exacto. Yo creo esta palabra. Pues hazme, Señor, por favor, necesito que la sabiduría, la ciencia, el conocimiento de la sabiduría sea grato a mi alma. Así mismo es. Sea grato, porque la sabiduría es grata. ¡Oh, Dios mío! No hay nada más sabroso, más glorioso, más poderoso, que transforma, dice la palabra, que transforma el alma. Si tú no tienes iniciativa con la palabra, pídele a Dios. No te quedes allí, porque si te quedas allí, vas a perecer. Así es. No solamente oído, escúchame hermano, no cuando hablo de perecer no hablo que sino que lo que va a suceder en tu vida, porque lo contrario a la promesa es triste. Tu vida no progresará. No puedes progresar porque el progreso, el desarrollo está en que la ciencia sea grata a mi alma. Porque cuando la ciencia comienza a ser grata a tu alma, yo te aseguro que hasta el sueño se te va. Sí, señor. Mira, amado hermano que me escucha, su hermano. Cuando tú comienzas a entrar en este espíritu de la palabra, te voy a decir por qué no es más aburrido. Porque una cosa es leer, pues dame tu atención, por favor. Una cosa es leer logos, información. Ahí nomás lo que está escrito. Información yo puedo leer de la Biblia, aquí está lo que está escrito, ¿verdad? Que puede ser interesante en algunas partes, claro. En otras partes va a ser quizás hasta triste. Logos, información.
Ahora yo agarro el libro de la Constitución de los Estados Unidos y comienzo a leer, y también habrán cosas interesantes, pero cuando terminé de leer, eso fue todo lo que yo recibí, lo que yo leí. Pero cuando tú agarras esta palabra porque Dios le has creído a Dios. ¿Cómo yo sé cuándo? Cuando tú le dices a Dios, Señor, agarra esta palabra y le pones el dedo y le dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a mi alma, y tú sabes que no estás allí, pero agarras la palabra y oras eso y le dices a Dios, quiero que sea grata a mí. Quiero que sea grata. Dios te va a decir, Dios va a armar un party en el cielo, va a decir, finalmente le apareció a... ¿Me explico? Le amaneció. Le amaneció. Porque que si no te amanece, serás el mismo siempre. Porque el Logos no transforma. La pastora lo dijo al principio. Lo que transforma es la revelación. Que la ciencia sea grata. Y yo te aseguro a ti, amado hermano, que si tú es que Dios, todo esto que Dios está haciendo en la tierra, de que se predique y se enseñe su palabra, es para que seas entendido. Así es. De quién es Él. Así es. Y de su voluntad. Así es. Yo te aseguro que si tú haces eso, Dios te da eso que Él quiere darte hace tiempo. Amén, amén, amén. Dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, mira lo que pasa, la discreción te guardará gracias, y te preservará Padre, la inteligencia. Gracias. Quiere decir que la inteligencia te va a preservar en muchas situaciones. Y quiere decir que la discreción te va a guardar porque te va a enseñar la sabiduría y el conocimiento a ser discreto. En otras palabras, ser una persona educada, una persona discreta, una persona que sabe cuándo puede hablar o cuándo no puede hablar, que sabe lo que debe decir y lo que no debe decir. ¿Por qué? Porque cuando el conocimiento de Dios entró a tu vida y le pusiste atención y es grato a tu alma, estas cosas son las que te pasan. Es lo contrario, como decía él ahora. Lo contrario te sucede cuando no es grato a tu alma el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa? Hablas de más, dices cosas que no debes decir, haces cosas que no debes hacer. Es un estilo de vida diferente. Porque, en otra palabra, estás embrutecido de tu mente. Exacto. Y eso es lo que Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros indaguemos cada vez más y busquemos más sabiduría y más conocimiento. No te quedes aplastado con lo que conociste por 50 años, 20 años, 10 años, 5 años. No. Sigue buscando y sigue indagando. Aunque la hayas leído muchas veces la Biblia completa, síguela leyendo. Aunque hayas leído los salmos, aunque hayas leído los evangelios, aunque hayas leído las epístolas, ya la leí 3 veces, síguela leyendo. Y sigue buscando esa revelación, porque eso es una palabra viva. Está viva. No es una palabra que leíste y ya te la supiste de memoria y nada más. Es una palabra que aunque te la sepas de memoria, aunque ya la hayas leído 100 veces, cuando la vuelves a leer encuentras algo nuevo. Siempre. Algo nuevo. Siempre. Algo más profundo, porque Dios te conecta con esto, con lo otro. Cuando vienes a ver, te enseñó algo nuevo. Algo que no habías visto. Y así es que nos va transformando. Nosotros no somos los mismos los que empezamos hace 40 años o 44 años, ni los que estábamos hace 30, ni hace 20, ni hace 10, ni hace 5. No somos los mismos que cuando empezamos hace 5, ni hace 2. ¿Por qué? Porque la palabra nos va transformando, la palabra nos va afinando, la palabra nos va limpiando de aquellas cosas que no deben ser. Es un proceso. Pero uno tiene que gustarle y tiene que querer gustarle, que sea grata a nuestra alma. Entonces, fíjense, Jesús maravillosamente, preciosamente, con ilustraciones que enseñaba, con ilustraciones, y aún nos enseña, que aún hasta los niños pueden entender. Oiga. Y vamos a leer ahora en Lucas 6. Es que el Evangelio no es complicado. No. Los niños lo pueden entender. Porque tienen un corazón abierto y deseoso de entender cuando se les enseña, y ellos captan las historias de la Biblia, captan lo que sucede, captan el concepto de las cosas que suceden. Exacto. El no entrar a la palabra y permanecer en ella de esta manera te priva
Hablemos un minutito de los beneficios. Todo el que va a buscar un buen trabajo, porque tiene una vida, tiene una familia, va a buscar un trabajo. ¿Y qué es lo que vas a buscar en el trabajo? Si no solamente vas a preocuparte si te pagan 15 o 20 pesos la hora, porque 15 o 20 pesos la hora si tienes una familia, o 30 pesos la hora, o 40 pesos la hora si tienes una familia hoy en día y no tienes beneficios aparte de los 40 pesos, no vas a poder levantarla, llevar tu familia adelante, porque los beneficios te hacen falta. El seguro médico, tus taxes, tus costos, todo eso es parte de este paquete. Entonces Dios tiene beneficios. Todo lo que te acabo de leer son los beneficios del que entra a la palabra. El que no entra a la palabra es un creyente inmaduro, inconstante, sin beneficios. Así es. Sin beneficios. Así es. Porque lo que tú acabas de leer y lo que estamos tratando hace un momento son todos los beneficios que vienen en el paquete de la revelación. Así es. Beneficios. ¿Qué beneficio, pastor? Dice, cuando la justicia, el juicio y la equidad y todo buen camino. Dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. Hay un punto de partida. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, a tu mente. La discreción te guardará. Ahí están los beneficios. La discreción te guardará. ¿Por qué entraste? Así es. Te preservará la inteligencia. Serás una persona que tendrá inteligencia no de aquí, de este mundo, inteligencia de Dios, para tomar decisiones, para hacer cosas, y al mismo tiempo te preservará, te hará permanecer en Cristo. Amén. Así es. Entonces estaba diciendo que vamos a leer en Lucas capítulo 6, el verso 43, y vamos a leer hasta el 45, y vamos a ver cómo Jesús está ilustrando aquí algo bien maravilloso para que podamos entender. Dice en el verso 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Así es. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro saca. Va a sacar lo que primero entró, ¿verdad? Es muy importante, lo que primero depositó. Exacto. Dice, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ves que es necesario tener abundancia? Pero para tener abundancia hay que oír. Por eso es la necesidad de permanecer oyendo. Tenemos necesidad de permanecer oyendo para poder seguir entrando, depositando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para cuando lleguen los momentos podamos sacar cosas buenas, depositar la palabra de Dios, que es un tesoro, que es bueno, para poder sacar cosas buenas. Ahora, quizás haya alguien que diga, no, pero yo no puedo cambiar, yo no soy así, yo nací de esta manera, desde niño, desde niña, me crié en malos lugares, o huérfano, o sin padre, o sin madre, en necesidades, quizás en lugares hostiles, en lugares donde había mucha violencia, brutez, ignorancia, nadie conocía de Dios, o eran brujeros, quizás yo no me crié en todo eso, entonces tengo depósito de cosas malas. Gracias. Estoy lleno de cosas malas, así que según la palabra, soy un hombre malo, así que lo que va a salir de mí va a ser malo y no puedo cambiar. Pues la respuesta aquí es no. La respuesta puede ser que tengas malos frutos porque depositaste cosas malas durante toda tu vida. O te depositaron aún desde niño cosas malas. Pero aún así, aunque hayas depositado cosas malas y sabes que tienes frutos malos, que no hablas lo correcto ni hablas y te metes en problemas todo el tiempo. Aunque sepas todo esto, aquí hay algo muy hermoso con Dios. Y es que solo se necesita reconocimiento,
porque si lo reconoces, es que te estás dando cuenta que tienes cosas malas. Por eso no puedes, dices tú, no puedo cambiar. Pero realmente sí puedes cambiar si quieres. Porque si tú le dices a Dios, reconozco que tengo frutos malos, que mi vida es mala, mis acciones son malas, es porque el depósito que puse a través de muchos años en mi vida fue malo. Exacto. Pero yo quiero ser ese buen hombre que saque cosas buenas. Bueno, la respuesta es simple. Primero lo reconoces. Segundo, te arrepientes y le dices a Dios, perdóname. Estoy arrepentido de tener todos estos frutos malos, estas cosas malas en mi corazón, arrepentido de haber sembrado mal en mi vida, de haber oído, escuchado todo el tiempo cosas malas, críticas, malas palabras, cosas malas, juicios malos, Exacto. Cosas malas. Entonces, que almacené todas estas cosas, los rencores, los enojos, los odios. Señor, reconozco que doy frutos malos. Quiere decir que soy hombre malo, deposité mal, o mujer mala, deposité mal en mi corazón. Pero todo lo que necesitas es eso. Una vez que tú lo reconoces y le dices, perdóname, Señor, por eso, inmediatamente recibes el perdón, porque el perdón ya fue dado para ti, ya está para ti, ya fue dado hace más de 2000 años. Entonces lo recibes y le das gracias a Dios, y desde ese momento en adelante te dedicas a permanecer oyendo la palabra de Dios. Comienzas a oír y a oír y a oír y a oír. Y me acuerdo cuando él hizo una ilustración que tomó una copa y echó adentro algo. Y entonces comenzó a echar agua. Y ese algo puede estar adentro tuyo, pero al oír, porque la palabra es el agua de vida que entra a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Y él empezó a echar el agua en esa copa. Y aquella basurita que estaba ahí comenzó a subir y a subir y a subir. Y cuanto más agua él echaba, esa basurita comenzó a rendirse, a salirse afuera, hasta quedar completamente limpio. Exacto. Entonces, ¿dónde está? Es el permanecer oyendo la palabra de Dios. Permanecer, la permanencia. Jesús lo dijo, si permaneciereis en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis mis discípulos. Un discípulo es alguien que se transforma igual a su maestro. Un discípulo es el que habla como su maestro, camina como su maestro, hace como su maestro. Entonces, él dice, entonces seréis mis discípulos. Nos da claramente la clave de cómo hacerlo. Es permanecer oyendo su palabra, permanecer oyendo. Y todo lo que tenemos que hacer es nosotros ser inteligentes suficiente para decir, ok, lo entiendo, voy a empezar a permanecer, a oír la palabra de Dios, y esa palabra va a comenzar a sacar hacia afuera todo lo malo. Y cuando pase el tiempo, mi fruto va a ser buenos frutos, porque cada vez que saque, voy a estar sacando cosas buenas. Es que somos, pastora, algo que el Señor varias veces en diferentes situaciones personales y con otros hermanos o hermanas, que el Señor me ha mostrado que somos un depósito. Así es. Somos un depósito. Así es. Cuando venimos a Él, nuestro depósito está lleno de telarañas, de cucarachas. Estoy tratando de ilustrarlo. Tu depósito está lleno de mugre, de polvo, de telarañas, de malas crianzas, de malas palabras, de malos tratos de los padres hacia los hijos. De eso se llenó ese depósito. Ahora, la Biblia usa una palabra preciosa que tú acabas de leer, saca. Dí conmigo, saca. Yo saco de mi depósito todo el tiempo lo que deposité, sea bueno o sea malo. El buen hombre del depósito de su corazón saca. Entonces, para Dios somos un depósito. Así es. Somos un depósito. Muchas veces Dios me ha hablado esa palabra. Tú eres un depósito. Dios me ha dado esa palabra para otras personas. Tú eres un depósito de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Quiero que te veas como un depósito. Un depósito puede ser un galpón, una nave, puede ser un edificio, donde se depositan cosas. Una caja fuerte. Exacto, donde se depositan cosas que en algún momento van a ser sacadas porque están depositadas allí. Entonces, cuando Dios te dice, tú eres un depósito,
yo soy un depósito para Dios, yo tengo que tener en cuenta que voy a poner aquí adentro. Así es. Porque lo viejo tengo que sacarlo. Así es. El Señor le dijo a Israel en cierta oportunidad, saca lo añejo. Escucha esto ahora, saca lo viejo y haz lugar para lo nuevo. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos lugar? Sacando. Saco esto que no me sirve, esto que produjo tanto dolor, esto que produjo tanta desgracia, tanta pobreza, tanto mal vivir, lo comienzo a sacar porque estoy haciendo lugar en mi depósito. Oh, please. Señor. Yo siento a Dios en este momento. Estás haciendo lugar en tu depósito, estás empujando fuera aquello que ya no quieres más porque te cansaste de sufrir y estás haciendo lugar para lo nuevo. Saca fuera lo añejo para que tu depósito sea libre. Así es. Para que tengas lugar. Hazle lugar al espíritu de la palabra. Porque ella anda buscando un depósito donde depositarse. Para comenzar a sacar buenos frutos afuera. Así es. Así es. Entonces, vamos a leer en Juan 8, 31 al 47. Y vamos a pasar lo más rápido posible por esto para poder llegar a otros puntos importantes que tenemos que hablar. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan 8, 31 comencé. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El permanecer oyendo la palabra, esa palabra te hace libre, y estuvimos hablando, creo que hace un par de semanas cuando predicaste de la permanencia, estábamos hablando precisamente de esto. Permanecer en la verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque la conocemos. ¿Y nos hace libres de qué? Primeramente nos hace libres de nosotros mismos. Nos hace libres de nuestra propia voluntad, de nuestro propio egocentrismo, para ser ahora dependientes de Dios. Eso es importante. Eso es lo primero que tenemos que ser libres. Antes de ser libres de otras cosas o adicciones que tengamos, que todo eso te hace libre también, lo primero que tenemos que ser libres es de nosotros mismos, del egocentrismo, de hacer como yo quiera y a mi manera y a mi voluntad. Cuando somos libres de eso, primero la palabra de Dios te hace libre porque te entregas a Él y ahora quieres hacer su voluntad. Y por consiguiente, empiezas a ser libre de todas las demás cosas. Y es, pastora, algo que el Señor nos enseñó hace tiempo ya. Dice, permanecéis en mi palabra. ¿Por qué razón? Porque es la única palabra, escúchame bien, es la única palabra que va a permanecer intachable e intocable. El mismo resultado que te da la palabra de hoy, que te da la palabra hoy, te lo va a dar dentro de 100 años. El mismo resultado. Es la única palabra hablada, escrita y revelada en nuestras vidas que siempre va a permanecer en la misma, en la misma capacidad. No cambia, no se pone vieja, no pierde su poder, no pierde su eficacia, es certera, es certera. ¿Por qué? Porque permanece siendo la palabra que salió de la boca de Dios. No hay cambios, no hay variación. Gracias, no hay variación, no hay variación. Gloria a Él, gracias. Sino que es permanente. Poderosa Dios. Todo lo que el hombre necesita es poder recibir la permanencia de la palabra. La palabra tiene un estilo de vida, como ella es permanente, que permanece para siempre, produce o debe de producir permanencia en nuestras vidas. Si no hay permanencia en tu vida, no has conocido esta palabra revelada. Hoy es el día, dijo Jesús. Hoy es el día. Aleluya. Esa palabra revelada, como decías y como dije al principio, es esa luz que se te enciende adentro. Y cuando comienzas a ver y te das cuenta de lo que Dios puso, de que es una realidad, que es una verdad, se te ilumina.
esa palabra. Por eso es necesario que el que dé la palabra la dé revelada. Exacto. Porque, como dije al principio, ponemos la luz sobre la mesa para iluminar a los que están en casa, a los que están oyendo, a los que están cercanos, a los que no oyen nuestras voces, ¿verdad? Entonces dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda siempre. La permanencia. El esclavo. ¿De qué eres esclavo? De tu ego. Así es. Eres esclavo de tu ego. Cuando eres esclavo de tu ego y quieres hacerlo a tu manera, y es lo que yo creo y es lo que yo digo, entonces eres esclavo de tu ego. Y ese esclavo no queda en la casa para siempre. No disfruta la casa. No disfruta la casa, no disfruta, no entra al reino a ver, a conocer. Hay que tener la suficiente humildad de poder entender que no lo sabemos todo. Que cada vez que oímos una palabra que toca nuestro corazón quiere investigar más, saber más, hay mucho más. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Dice, porque mi palabra no haya cabida. ¿Por qué no haya cabida? Porque no la abrazan, porque no la creen, porque no le quieren entender. Aquí te lo dice, antes de explicarte, déjame leerlo. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Los religiosos procuran matar la palabra revelada. Es que la matan con su actitud. Y la procuran matar. Como ellos no buscan la revelación porque se acomodaron y creen que se la saben todo, porque eso es lo que pasaba aquí con los fariseos, del religioso, no puede entender que alguien te pueda dar una palabra revelada que ellos lo leyeron 100 veces y no lo entendieron antes. ¿Cómo es posible? Se cierran y quieren matar la palabra que es revelada de Dios. Y quieren solamente sujetarse al logo. Aquí dice así y es así. Cuando hay que buscar la revelación y escudriñar para entender, como dijimos la semana pasada, que pueden haber, hay que ir a los originales y ver las interpretaciones de lo que quiere decir para poder entender y sobre todas las cosas orar al Espíritu Santo para que te revele qué hay más allí. El religioso no acepta eso. El religioso mata eso. Lo hemos oído y lo hemos visto. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Que le dicen a la gente, no escuchen eso, no oigan eso, esa gente está mal. Esa gente está, que eso es blasfemia, eso es distorsionado. ¿Por qué? Porque son religiosos, porque se cierran y en lugar de abrirse y decir, por favor, háblenos de eso, vengan, enséñenos, ayúdenos a seguir adelante, ayúdenme a enseñar a mis ovejas y denme ese conocimiento para que yo pueda avanzar y que todos sepamos de lo que se trata. Lamentablemente no es así. Le pasó a Jesús. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Dice, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, acuérdense que Abraham siguió a Dios por fe. Por fe, para seguir a Dios por fe, tú tienes que negarte a ti mismo. No hacer lo que se te da la gana, sino hacer lo que Él dice. Dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, me oirían, me aceptarían, oirían la palabra que yo hablo. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Ve que es importante oír de Dios? Porque lo que uno habla tiene que haber sido oído de parte de Dios. Dice, no hizo esto Abraham, lo que ustedes están haciendo, eso no lo hizo Abraham. No. Abraham sí oyó a Dios. Exacto. Y creyó a Dios y le fue contado por Gracias. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ya estaban yéndose. Totalmente distorsionados. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais.
En esta palabra, es decir, si fueses dirigido por el Padre, si conocieses al Padre, amarías, si conocieses al Padre en revelación, tener esa revelación y esa intimidad con Dios, entonces amarías esta palabra y la escudriñarías y la buscaras como tesoro. Pastora, mantenerte en eso que estaba leyendo ahorita, que quiero volver atrás un momento, porque ahí hay algo que salta, que es obvio, y creo que es una tremenda explicación para todos. Dice, el verso 35 dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra, y está hablando el verbo, mi palabra no haya cabida en vosotros. Oye, yo dije hace un momento de que nosotros somos, ¿cómo dije? Containers o contenedores. No. Depósitos. Depósitos. El depósito, la razón de que tenemos un depósito, la razón que tenemos un depósito, es porque se nos van a dar cosas que hay que poner en el depósito. Es un lugar para guardar cosas valiosas. Exacto. Porque lo que no es valioso lo tiro a la basura. Exacto. Tenemos para la guardar capacidad cosas, de guardar. nos hizo como un depósito con la capacidad de llenar ese depósito. Así es. Pero la persona que no crea la palabra, que es Jesús, cerró ese depósito. No deja de ser un depósito, sigue siendo un depósito, claro, porque así nos hizo Dios. Exacto. Pero cierra voluntad, lo que estos discípulos estaban haciendo, estos religiosos estaban haciendo, estaban cerrando la cabida. Jesús dijo, no hay cabida en vosotros. En el depósito de vuestras vidas, mi espíritu, ustedes se han cerrado y no hay cabida para mi palabra. No les interesa mi palabra. Lo llenaron de lo que ellos quisieron y ahí se quedaron. Ustedes lo llenaron de la ley, lo llenaron de lo que ustedes entendieron, pero, ahí está, pero no dejaron cabida para vosotros. No sacaron lo añejo para permitirle que lo nuevo entre. No lo hicieron. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Ahí está, por eso dice, no hay cabida. No hicieron lugar en el depósito de vuestras vidas para la palabra. Sigue adelante, pastor. Exactamente lo que estaba diciendo ahora, porque como dijimos ahora del hombre malo, exacto, que quiere hacer cabida ahora para lo bueno. Ajá. Entonces reconoce, exacto, lo saca, exacto, y comienza a hacer cabida, exacto, para lo bueno, exacto, para después dar fruto bueno. Perfecto. Entonces así mismo es lo mismo. Así mismo es. Entonces estábamos leyendo en 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahí está. ¿Por qué no entendéis? Ahora, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar. Exacto. Porque no pones el oído atento. Porque no te pones a oír como debes oír. Por eso no entiendes mi lenguaje. Por eso hay gente, yo he oído de gente que no entienden lo que hablamos. Exacto. Entonces yo les digo lo mismo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Si trato de ser lo más claro posible como Jesús fue claro. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? La respuesta está aquí. Jesús lo dijo. Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahí está. Por eso no lo entienden. Porque no puedes oír la palabra que salió de la boca de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Realmente, aunque seas un hijo de Dios, aunque seas salvo, aunque creído en Jesucristo como Salvador, pero no te interesa mucho el escudriñar y entender, realmente el que te dirige tu mente y tu alma, exacto, es el mismo enemigo. Exacto. Porque lo único que el enemigo puede hacer es tirarte pensamientos. Y siempre los pensamientos y las ideas que te va a tirar van a ser equivocadas y erróneas. Exacto. Te va a poner ideas de que hagas esto, de que hagas lo otro, y para hacerte quedar mal. Cuando tú obedeces las palabras que el enemigo te dice, tarde o temprano te hace quedar mal, porque no tienes discreción, lo que leímos en la sabiduría.
no te guardó la discreción. Entonces vas a quedar mal. Entonces es necesario que entendamos que a quién oír. Debemos oír la palabra de Dios. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Nos va a mentir y te va a hacer creer que está bien. Por eso es necesario permanecer oyendo la palabra de Dios. Todo el tiempo. Porque si oyes la palabra de Dios todo el tiempo, vas a tener buen juicio. Vas a poder darte cuenta y discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Qué es la palabra de mentira? Porque si es mentira, una mentira te quiere hacer creer que es verdad. La mentira es algo que te quieren hacer creer que es verdad. O sea, te lo van a hacer bien parecido a la verdad. Te van a confundir. Pero cuando tú conoces la verdad de verdad, cuando viene la mentira, tú la reconoces inmediatamente. Entonces, ojo con eso. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si estoy diciendo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué necesidad tenemos de permanecer en la palabra, oyendo y oyendo? ¿Quieres leer Éxodo? Sí, quiero leer antes de eso. Dice, el verso 47, que estábamos leyendo ahora, dice que tú acabas de leer, dice, que es de Dios, las palabras de Dios oye. En otras palabras, todo lo que es nacido de Dios, escuchó a Dios en el principio, y tiene la capacidad de, cuando venimos al Señor de nuevo y hacemos el ejercicio que acabamos de hablar esta mañana, de que vas a comenzar a oír lo de Dios, porque volviste a Dios. Tu oído se va a abrir, el deseo por la palabra va a brotar, va a venir. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, estos discípulos, así es, no eran de Dios, porque no habían hecho lugar para Dios. No tenían cabida, no tenían lugar para Dios. Se habían negado. Creo que una de las cosas más malas que hay son las religiones. Porque la religión dice que son una venda sobre los ojos del alma. Así es. No, yo estoy bien con a mí, mi mamá me enseñó esto, mi papá nada en contra de ellos. Pero no fue lo que te enseñaron mal, y eso puso una venda, una coraza sobre los ojos de tu espíritu. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y creo que ha sido muy explícita, pastora, en la invitación. Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero tener este entendimiento. Voy a hacer lugar. Yo, el depósito donde el Espíritu Santo y el Espíritu mío moran, voy a hacer lugar. Voy a dejar todo de lado. Es como decir borrón y cuenta nueva. Voy a borrar todo lo que está ahí, para que pueda entrar un nuevo conocimiento de Dios, el único conocimiento que te lleva al Padre. La palabra de Dios revelada. Ahora, hemos estado hablando hace un par de semanas y en esta mañana de permanecer. Permanecer es el secreto, si podemos decir así. Es el secreto, es la forma, es permanecer en la unción de la palabra. ¿Por qué? Porque fuera de ella, ya hablamos en esta mañana, no hay nada, no se consigue nada, absolutamente nada. Pero cuando aprendemos a permanecer, cuando entendemos nosotros que Dios nos formó a nosotros con la capacidad de permanecer en Dios, y que Dios, cuando viene a tu vida, el deseo de Dios es permanecer en ti. Así es. Es permanecer en ti. Entonces, nosotros tenemos que vernos espiritualmente y entender de que Dios quiere que por el conocimiento de la palabra que hemos hablado esta mañana, tú te entiendas, te definas tú mismo y digas, yo soy la permanencia de la palabra
que salió de la boca de Dios. Y allí vas a recibir revelación, conocimiento, vas a hacerle lugar a la palabra, porque estás en el lugar claro. Ahora escucha. Yo quiero hablar un momentito de la permanencia en Dios, porque cuando estamos permaneciendo en el Señor, es cuando aquel alfarero, el alfarero, comienza a trabajar y a darnos la forma correcta para la palabra. Entonces, vamos a hablar un momentito sobre la permanencia. Entonces yo quiero, si tú quieres y puedes, vayas a Éxodo 24. Y quiero leerte un acontecimiento que ahí sucedió. Y quiero mostrarte allí algo de permanencia. ¿Está bien, pastora? Éxodo 24. Éxodo 24. Verso 12. El verso 12. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí, subraya la palabra mí, sube a mí al monte. ¿A qué lo invitó el Señor? ¿A subir a quién? Al monte. Lo invitó a subir a mí. Ajá. En el monte. Es decir, vas a subir al monte, pero la prioridad es que vas a venir a mí. Así es. El monte, porque fue el lugar que en ese momento Dios eligió para manifestarse. Dios siempre se manifestó en los montes, dándonos a entender de que Él es de arriba. Así es. Oh, gracias. Así es. Él es de arriba. Así es. Ahora escúchame, sube a mí. Pudo haberle dicho eso si estuviesen en el mar. Pero como esto tenía que ver con permanencia, así es. Sube a mí al monte. Sube a mí al monte. ¿Por qué razón? Porque es en el monte donde te vas a encontrar conmigo. Porque yo soy un Dios de arriba. Yo soy un Dios de lo alto. Así es. ¿Amén? Entonces escucha esto. Sube a mí al monte y espera allá. Estoy leyendo el verso 12. Y espera allá y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Para enseñarles. Así es. Mandamientos que he escrito para enseñarles. Pero lo primero que le dijo es sube a mí. Y después le dijo al monte. Pero lo primero era sube a mí. A mí. Me vas a encontrar en la cima del monte. Escucha esto. Y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñar. Así es. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Ponle cuidado a esto. Porque a veces vamos al libro de Josué y vemos a Josué, un hombre de Dios tremendo, pero hubo un principio, hubo una enseñanza y Dios le enseñó a Josué en la permanencia con su maestro Moisés. En la permanencia. Di conmigo permanecer. Permanecer. Escucha. Verso 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, espéranos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte. ¿Quién estaba con Moisés? Josué. Entonces Moisés subió al monte. Y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Así es. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Para allí. Vamos a leer un poquito más, pero quiero explicar un poquito lo que acabo de leer. Él sube al monte antes de seguir adelante, antes que la nube de Dios bajase y los cubriese. Le da instrucciones a Hur y a Aarón. Le dice, cualquier situación en el pueblo que vengan ustedes y ustedes la resuelven, yo voy arriba con Josué
antes que la nube los cubriera. Entonces escucha, la nube de Dios es lo que va adelante de la presencia de Dios. Dice que la nube de Dios es el temor a Jehová. Oír, escucha esto. La nube es el temor a Jehová. Si tú lees Éxodo, vas a ver que Dios se manifestó en el monte muchas veces. Y cuando la nube venía, primero viene la nube y luego, cuando atraviesan la nube, se encuentran con Jehová en la cima del monte. La nube es el temor a Jehová. Así es. El temor, la nube es en la Biblia el temor a Jehová, el temor al Señor. ¿Qué dice Proverbios 1? ¿Qué dice? Mira lo que dice Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría. Digo conmigo, el principio de la sabiduría es el temor de Noah, de Jehová. El temor lo trae Jehová con él. El temor es la antesala. Antes de que tú puedas entrar a la presencia, es el respeto. Escucha esto. Antes que puedas entrar a la presencia de Jehová, del Dios omnipotente y poderoso, la nube de Él es la antesala donde vas a pasar un tiempo y allí vas a aprender a permanecer en su presencia y a cuadrar todas las cosas antes de entrar a su presencia. Así es. ¿Me explico? Esa es la antesala, la nube de Jehová. Escucha. ¿Me explica, pastor? Sí, perfecto. Escucha. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte y la nube lo cubrió. Lo que vieron los que quedaron atrás, Aarón y Hur, fue la nube. Que la nube vino cubriendo de arriba hacia abajo, porque arriba en la cima estaba Jehová. Y la nube de Jehová es el temor a Jehová. ¿Qué hace la nube primero? Antes de entrar a su presencia vas a pasar por la nube. ¿Qué hace la nube? Te prepara, porque nada pecaminoso puede entrar a su presencia. ¿Me explico? La nube produce el temor con quien tú te vas a encontrar. El temor en este caso no es miedo, sino que tú te des cuenta que te vas a encontrar con el Dios, el único Dios, el Dios más alto. Es reverencia. Es reverencia. El respeto. Eso es temor a Dios. Entonces, primero está la nube. La nube vino y cubrió el monte. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, sube. Moisés agarró a Josué y comenzó a subir al monte. Lo primero que cayó sobre Moisés y Aarón fue la nube. Sobre Moisés y Josué fue la nube. Así es. La nube es oscuridad. Es oscuridad. Es una nube que lo cubre todo. Antes de entrar a la presencia del Señor. ¿Te acuerdas qué pasó con Abraham? Cuando Dios le va a jurar a Abraham que le va a dar un hijo. En capítulo 15 de Génesis, ¿sabe qué dice? Que Dios le dijo a Abraham, prepárame los animales. Y a la caída de la tarde, escucha esto, y a la caída de la tarde cayó una grande oscuridad, el temor a Dios. Dios iba a preparar a Abraham. Dios iba a hablar con Abraham. Dios iba a mostrarse a Abraham en su conocimiento, en su sabiduría, en su santidad. Primero vino una gran oscuridad y dice que la gran oscuridad produjo sueño y Abraham temía. La nube es la antesala, es el temor a Dios, es la reverencia a Dios. Oh Padre, gracias por haberme perdonado, gracias por limpiar mis pecados, vengo delante de tu presencia. La nube de Dios produce temor de reverencia. Señor. Esa reverencia es precisamente cuando es el permanecer. Te estás negando. Te estás negando. Es el permanecer. Entonces, te sigo leyendo. Si ves que no explico nada, esto es importantísimo, pastor. Dice, y la gloria de Jehová cayó sobre el monte Sinai, y la nube, que es el temor a Dios, cubrió. ¿Dónde, pastor? Deme citas bíblicas. ¿Qué pasó en Calvario? A la hora sexta de la crucifixión, ¿qué pasó? Que fue el mediodía.
¿Qué pasó en la hora sexta de la crucifixión? Y vino una oscuridad. Dios se arrimó. Dios se arrimó. Vino una gran oscuridad. Maravilloso. Es la antesala. Después la oscuridad viene para avisarte. Reverencia, temor. Si hay algo mal, lo arreglo. Si hay algo dicho, me arrepiento. Porque la nube, la oscuridad temible, se arrimó a mi vida. Porque atrás de la nube, porque atrás de la nube viene la gloria. La presencia maravillosa de Dios. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió y la nube lo cubrió por 6 días. Por 6 días. Oído ahora algo precioso. Todo esto tiene que ver con permanecer, que Dios me mostró. Precioso, maravilloso. Dios le dijo, sube a mí. Lo que no sabía Moisés y Josué, que en el camino a Dios, la nube que había descendido sobre el monte y era oscura y era tan fuerte que el pueblo decía, no, sube tú, sube tú. Nosotros tememos de eso. El monte temblaba de la presencia de la nube. Dios, maravilloso, Rey. Moisés no sabía que Dios lo había llamado a enseñarle a permanecer en él. Y Dios le dijo a Moisés, sube. Y él subió. Y cuando subió, entró a la nube, a la oscuridad perenne. Y estuvo en la nube 6 días. ¿Por qué estuvo Moisés en la nube 6 días? Dios le dijo, sube a mí. Pero para llegar a mí, vas a pasar por mi temor. Te voy a enseñar a que camines en temor, a que tengas temor de mi presencia, no temor de miedo, temor de reverencia, de respeto. Así es, sí, Señor. Y estuvo 6 días Moisés con Josué postrados en medio de aquella densa oscuridad y el monte temblando, y ellos 6 días. ¿Qué pasó en esos 6 días? En esos 6 días Moisés aprendió, y Josué, que era el seguidor de Moisés, que iba a ser usado igual. Es más, se lo dijo en el capítulo 1 de Josué. Sí. Como estuve con Moisés, estaré contigo, pero por cuanto voy a estar contigo, te paso por mi nube. La nube es el temor de Jehová. Gracias, Señor. Escucha. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias. Y después de 6 días de estar postrados sin moverse porque la oscuridad era densa. Vean los historiadores y averigüen un poquito más si te interesa. Era densa. 6 días. ¿Qué manera de enseñarle Dios a Moisés y a Josué? A mí hay que esperarme. A mí hay que esperarme. Necesito enseñarte perseverancia. Y se la enseñó. 6 días estuvieron sin moverse, sin comer, sin nada, porque la oscuridad de la nube del temor de Jehová es densa. Aleluya. Cubrió, dice la Biblia, la nube cubrió el monte, lo desapareció. Lo desapareció. Gracias, Señor. Y ahí estuvo Moisés con Josué, permaneciendo, di conmigo, permaneciendo. Porque sabía Moisés qué lo motivó, qué lo alimentó, qué lo mantuvo quieto allí sin quejarse. La palabra que Dios le había dicho, sube a mí. Pero antes de llegar a mí, vas a pasar por la perseverancia. Oh, santo eres Dios, sí, Señor. Moisés, lo que tú no sabes, que te voy a envolver en mi nube, que es el temor. Gracias. Oigan, ¿saben qué se desarrolló en la vida de Dios, de Moisés y de Josué? Un gran respeto. Oh, sí, a Dios. Señor. Gracias. Oh, Señor. qué poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, qué poderoso. Al séptimo día. Al séptimo día
llamó a Moisés del medio de la nube. Gloria a tu nombre, Rey. Llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de quién? Era como un fuego abrasador. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Ves que no te puedes arrimar en la manera incorrecta? Que el permanecer nos está enseñando a cómo entrar a la presencia del Señor. ¿Lo puedes ver? Sí, Señor, claro que sí. Y la apariencia de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. No solamente le estaba enseñando a Moisés y a Josué, no, le estaba enseñando a los hijos de Israel. Así es. Cómo se trata con Dios, que el temor a Jehová es una nube densa. Oh, sí, Señor, poderoso Dios. En la cual gracias, Señor. Tienes que permanecer. ¿Sabes cómo les enseñó? Porque no podía moverse. ¿Saben por qué? Porque la nube es tan densa. Es tan la oscuridad que el monte desapareció cuando dice que no se veía. Y en una oscuridad así no te queda más nada que hacer. ¿Qué cosa? Permanecer. Permanecer delante de Él. Permanecer. Dios nos viene hablando de permanecer. Tiempo. Horas. Porque el que permanece es porque Dios lo llamó a su presencia. No permanecemos por miedo, no permanecemos por gusto, permanecemos porque en el permanecer la nube está sobre nosotros y vamos a encontrarnos con el Señor. La permanencia le enseñó a Moisés y a Josué. Esta no fue la experiencia de cuando lo llamó que estaba pastoreando las ovejas. No, ahí vio una zarza y Dios le habló desde la zarza. Pero ahora Dios lo está llevando a profundidad. Oído, la permanencia es de gente adulta. Así es, claro. La permanencia es de gente adulta. Y en la permanencia te vuelves más maduro. Aleluya, santo Dios. 6 días, pastora. 6 días. Realmente es un proceso. Estaban siendo transformados. Totalmente transformados. Por eso Dios nos dice en Juan 15, todo pámpano que en mí no permanece, no puede llevar fruto porque no me conoce. Así es. Yo soy la vid, dijo Jesús. Oh, santo Dios. Yo soy el que estoy al otro lado de tu permanencia. Si no estás en mí y yo en ti, no puedes llevar fruto. Gloria a Dios. No lo trates, no sirve, no trabaja. Escucha. Gloria a Dios. ¿Me estoy explicando, pastor? Sí, Señor. Es importante que ellos entiendan. Y la apariencia, verso 17, vamos ya cerrando. La gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. Y entró Moisés en medio de la nube. Y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Cuando bajó del monte, ¿qué se le veía a Moisés? El rostro brillante. Brillaba Moisés. Porque escúcheme, si Moisés hubiese ido a la presencia de Dios incorrectamente, no hubiese pasado por la nube, que es el temor de. Así es. Diga conmigo, es la antesala de Dios. Así es. Así es. Es la antesala de Dios. Amén. Si tú vas a visitar a un rey de una nación,
Es posible que antes que llegues al rey estén todos los que trabajan para el rey, los que están con la flauta tocando. El rey va a venir a tomar su trono y todo el mundo lo saluda. Los 6 días, número de hombre, los 6 días transformaron a Moisés y a Josué para entrar al 7º día, el día de Dios. El 7º día, Dios hizo Señor. todas las cosas. Sí, Señor, gracias Dios, maravillosamente, amén. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así es, gloria a tu nombre, Dios. Gracias. Te dije hace un momento que la nube era la antesala de preparación, de permanencia. Aleluya, en Dios. Sí, En los 6 días Moisés aprendió para poder estar luego 40 días así o es. 40 noches con Dios. Que le convenía. Lo prepararon. Así es. La presencia del temor de Jehová. Ahora te voy a hablar, ahora te voy a mostrar quién es la nube. Porque esta nube la vimos durante todo el Viejo Testamento. Desde que salieron de Egipto, la nube venía con ellos, ¿verdad que sí? Así es. De noche era. Era una columna de fuego. Y por el día Era una columna de nube. era la misma nube. ¿Quién abrió el mar rojo? La columna fue adelante. Abrió el mar rojo. Todos los milagros que sucedieron, ¿quién estaba presente? La columna. Por el día, la columna de fuego por la noche. La columna de fuego por la noche. Te voy a leer ahora. Y con esto cerramos. 1 Corintios, apúntalo, lo lees en tu casa. 1 Corintios del 1 al 6. Capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 hasta el 6. Escucha. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oído, el temor de Jehová es Cristo. Es Cristo. Escucha. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, y la nube, y la columna eran Cristo. Aleluya. Pero además de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios? Porque no permanecieron como tenían que permanecer. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos dijeron: nos trajiste aquí a matarnos de sed. Y la roca, di conmigo, la roca, ahora lo traemos al entendimiento. Cristo los escuchó. Cristo los escuchó, y Cristo se volvió roca de agua. Santo Padre bendito. ¿Nos trajiste al desierto? Se les olvidó que estaban en la presencia del Padre, en la presencia del Dios soberano, a matarnos de hambre. No se hubiese dejado morir en Egipto, que habían tumbas. No se ha dado Dios de eso. Por eso es que el temor de Jehová es la antesala de cómo vamos delante de su presencia, qué vamos a hablar, cómo queremos vivir, porque estamos
bajo la nube que es Cristo todo el tiempo. La nube ahora se metió en nosotros. Así es. Cristo. Y ahora entramos nosotros delante de la presencia de Dios. Así es. Todo el tiempo. Así es. Ciertas cosas sucedieron como ejemplo. Digo, amigo, ¿cómo? Como ejemplo. Ejemplos. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Amén. Como ellos codiciaron. Creo que toda esta enseñanza nos deja bien claro la necesidad de permanecer oyendo la palabra de Todo Dios. El tiempo. Todo el Amén. tiempo. Todo Así que en esta oportunidad les damos muchas gracias a Dios por permitirnos traer esta palabra y deseamos de todo corazón que la hayan recibido en su espíritu para que les sea de provecho y puedan ganar cada vez más y más el conocimiento, porque lo van a ir adquiriendo a medida que aprendan a oír. Si tú tomas en cuenta lo que escuchaste esta mañana, y cuando nos vayamos del aire, si es necesario, lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar. Sí, Señor. Y vienes a Dios con el corazón correcto, arrepentido. Corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Y vienes a Dios en esa situación. Así es. Yo te aseguro que tu vida va a progresar. Yo te aseguro que vas a aprender el por qué permanecer. Así es. Porque lo que tú estás permaneciendo, el Espíritu Santo te está transformando. Te está dando perseverancia. Te está enseñando a permanecer. Yo oro por ti en esta mañana. Lo bendecimos, lo bendecimos. Y declaro sí. que permanencia en Dios, sí, Señor. Permanencia en la palabra, están sobre tu vida. Así es. Están sobre tu vida. Amén, amén. Digo que se abre tu entendimiento. Gracias, Señor. Para que puedas recibir. Así es. El deseo para que puedas recibir. Así es. Y declaro que comenzarás a permanecer en la palabra. Así es. Comenzarás a permanecer en la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida. Amén. Amén.